Es mayo del año 326 a.C. y las invictas fuerzas griegas invaden la región del Punjab del subcontinente indio. A pesar de la lluvia torrencial, el insaciable Alejandro, rey de Macedonia, Asia y Persia, se encuentra en la orilla occidental del río Hidaspes, considerando cómo superar el siguiente desafío que le espera al otro lado del río. Su última gran batalla contra un formidable rey indio y su vasto ejército está a punto de comenzar. Fue en primavera del año 330 a.C. cuando los griegos, después de gran dificultad, cruzan las montañas de Zagros y llegan finalmente a Persépolis, al corazón del imperio persa. Allí Alejandro Magno se da cuenta de que el tesoro real fue movido a Ecbatana, donde Darío, quien seguía con vida, luchó por crear otro ejército. En este punto Alejandro Magno había conquistado todas las grandes poblaciones del imperio aqueménida y pidió a la aristocracia local que le guardara lealtad. Sin embargo, muy pocos nobles persas ceden ante Alejandro. En este punto se hizo obvio que Persia no podía tener dos reyes y que la posición como rey de Persia de Alejandro seguía siendo ilegítima. Para legitimar esa posición, tenía que acabar con la vida de Darío. Solo un rey podía gobernar el imperio persa. Sin embargo, antes de partir a Ecbatana, Alejandro arrasa Persépolis, la quema en venganza a lo que los persas hicieron hacía 150 años a Atenas, el corazón de la Hélade. Tras arrasar Persépolis, los griegos se dirigen a Ecbatana. La persecución a Darío había empezado. Los griegos llegan a Ecbatana ese mismo año, en junio, y se dan cuenta de que Darío no está allí, tampoco el tesoro. Darío tenía sujetos leales a él que le informaban de todo movimiento de los griegos. Sin embargo, estos seguidores poco a poco van disminuyendo. Lo cierto es que conforme los macedonios iban acercándose a Darío, los sujetos a Darío, los leales a Darío, poco a poco iban desertando. Finalmente Darío es capturado y pierde la vida a manos de sus propios cortesanos, perpetrados por un tal Besos, un sátrapa de Bactria, quien esperaba que al entregar el cuerpo sin vida de Darío, Alejandro se olvidara de él y le dejara gobernar en paz. De hecho, Besos se autoproclama como rey de Persia con el nombre de Artajerjes. Besos esperaba así que Alejandro se diera media vuelta y volviera a Europa, cosa que habría hecho tal vez otro conquistador, pero no Alejandro. Alejandro coge el cuerpo de Darío, lo lleva a Persépolis y le da un funeral con todos los honores. Tras la conquista de Persépolis y la muerte de Darío, muchos soldados macedonios creían que aquí la campaña concluía. Y lo cierto es que, de no ser Alejandro Magno, tal vez había concluido, pues más allá, más al este, solo habían tierras inhóspitas, tierras desconocidas con tribus desconocidas y también peligros desconocidos. No había mucho más que hacer, el archienemigo griego estaba ya vencido. Sin embargo, Alejandro Magno aspiraba a mucho más y tenía intenciones de seguir hacia el este. En este punto empiezan a surgir las primeras grietas dentro de las fuerzas macedonias, porque además vieron en su amado rey, en Alejandro de Macedonia, que había adquirido ciertas costumbres un poco extrañas. Por ejemplo, pedía a sus comandantes la prosquínesis, es decir, que se arrodillen ante el rey. Esta era una práctica oriental, una práctica típica de los persas, que no gustaba mucho a los griegos, lo veían como una forma de degradación, una forma de humillación, a pesar de hacerlo a su rey. Alejandro, además de esto, adquirió muchas costumbres persas que los griegos eran muy reacios a adoptar. Además, y para colmo de males, también se volvió muy desconfiado al descubrir que había un complot contra su vida. En este punto mandó ejecutar a Filotas, quien era hijo de Parmenio, quien Parmenio era el segundo al mando, era el segundo hombre más poderoso después de Alejandro Magno. Alejandro Magno se vio obligado también a ejecutar a Parmenio, quien permaneció leal hasta el último día de su vida, hasta su último aliento. Mientras todo esto ocurría, Alejandro se encontraba cerca del Hindu Kush, cerca de esa enorme cordillera del Hindu Kush, en los confines del mundo conocido para los griegos, en tierras inhóspitas. Allí estaban dando caza a Besos, a sus dominios. Sin embargo, era invierno, y Besos no esperaba que Alejandro Magno fuera a cruzar las montañas tan altas, nevadas, en pleno invierno.
pero por lo visto subestimó a Alejandro Magno y efectivamente Alejandro cruzó con su ejército las montañas, obligando a Besos a huir hacia el río Oxus. Pero a pesar de que Besos buscaba así detener a Alejandro Magno, lo cierto es que no le detuvo y este le persiguió. Finalmente los propios hombres de Besos, al ver que Alejandro Magno estaba a punto de capturarle y temerosos del rey griego, estos entregaron a Besos a Alejandro. Una vez en manos de los griegos, Besos fue torturado y crucificado. Ahora Alejandro Magno sí que era el único y legítimo rey de Persia. Tras estos hechos, Alejandro pasó más de un año reprimiendo revueltas y disturbios en sus tierras recién conquistadas, y para calmar a los sátrapas orientales, decidió casarse con una princesa bactriana, con Roxana. Con la frontera noreste ahora asegurada, Alejandro pone su mirada en la India, y aquí deja claro su ambición de conquista y su ansia sin límites, pues entrar en la India, en una tierra tan desconocida, donde solamente Heracles o Dionisio habían ido, da a entender que Alejandro estaba dispuesto a correr todo riesgo, porque lo cierto es que las ganancias eran dudosas y la posibilidad de fracaso eran muy altas. Sin embargo, y con todo, los griegos entran en el Punjab y lo hacen a finales del año 327 a.C. Alejandro Magno es recibido por el rey con respeto y con lealtad, y así lo hacen también el resto de estados vecinos de la India, quienes rápidamente hincan la rodilla ante los invasores exóticos para ellos. Sin embargo, hay un rey al otro lado del río Hidaspes, llamado Poro, el rey de los Páuravas, quien no está dispuesto a rendirse y quien daría mucha guerra a Alejandro. En este punto Alejandro se establece en la orilla occidental del río Hidaspes, mientras que Poro lo hace en la orilla oriental. Ambos, tanto Alejandro como el rey Poro, sabían que venían las lluvias monzónicas que harían del río algo intransitable, por lo que Alejandro Magno tiene que darse prisa para cruzar el río de una forma rápida y segura. Cuando Alejandro ve la situación, manda hacer cada día durante semanas patrullas a lo largo del río. Los indios comienzan a ver estos movimientos como algo rutinario, como algo diario, hasta que en una noche Alejandro coge a sus mejores hombres y con él a la cabeza cruzan el río. La noche era tormentosa y cruzar el río era realmente complicado. Esto llega a oídos del rey Poro, quien, incrédulo, manda solamente a 2000 hombres, con su hijo a la cabeza, para comprobar que esto fuera verdad. Pronto el hijo del rey Poro ve que esto es cierto, lo ve con sus propios ojos, que Alejandro está cruzando el río en una noche tormentosa y se da una escaramuza en la que el hijo del rey Poro muere y pronto los griegos empiezan a cruzar el río. En este punto se da una batalla terrestre en la parte ya oriental del río y a pesar de que los indios luchan con fervor y usando elefantes, algo que los griegos se quedan pasmados, pues son bestias que nunca habían visto, los griegos finalmente vencen en esta batalla. Alejandro Magno, cuando captura al rey Poro, se queda impresionado por su altura. Al parecer el rey Poro medía hasta 2 metros de altura y le pide cómo quiere que sea tratado, a lo que Poro le responde que quiere ser tratado como un rey. Alejandro se queda impresionado con esta respuesta y le perdona y le nombra sátrapa de esa región de la India. Lo cierto es que Alejandro quería ir más allá y quería seguir yendo más al este, quería seguir superando todos los mitos y superar a Heracles, pero sus soldados no querían, no podían seguir más. Llevaban años lejos de casa, en tierras inhóspitas, y estaban agotados y cansados. Esta fue la última gran batalla de Alejandro Magno. Sin embargo, su historia no acabaría aquí. Lo que sí que acabó aquí fue la extensión de sus dominios. En este punto, el imperio de Alejandro Magno se extendía desde Grecia hasta la India, una cosa que el mundo antes nunca había visto.